Machismo versus feminismo. ¿Qué se esconde detrás? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de estos temas tan controversiales? ¿Cuál debe ser nuestra conducta y qué acciones debemos tomar? Durante los tiempos del Antiguo Testamento, prácticamente toda cultura en todo el mundo era una sociedad patriarcal. Esta situación histórica es muy clara, no solo en las escrituras, sino en las leyes sociales que gobernaban la mayoría de las sociedades en el mundo. Para los valores de los sistemas modernos y el punto de vista humano mundial, a esto se le llama machismo. Dios dispuso el orden y Él es el autor del establecimiento de los principios de la autoridad. Sin embargo, como en cualquier otra situación, el hombre caído ha corrompido este orden. Eso ha resultado en la desigualdad e injusticia de la posición del hombre y la mujer a través de la historia. La exclusión y la discriminación que encontramos en nuestro mundo no es algo nuevo, es el resultado de la caída del hombre y la introducción del pecado en el mundo. Por lo tanto, podemos justamente decir que el término y la práctica del machismo es el resultado del pecado. También la corriente feminista comenzó como una ideología que prometió igualdad y libertad del control del hombre, debido al abuso que ellos mismos produjeron por su pecado. Prontamente, este se convirtió en una ideología que lleva a las mujeres a usar su poder, su sexualidad y su libertad para ganar control sobre el hombre. El feminismo como movimiento formal tuvo sus inicios en los años 1700 con la búsqueda de lograr que la mujer pudiera ejercer el derecho al voto, obtener un grado académico, derecho a administrar y obtener propiedades. Todas estas son cosas justas y nobles para ayudar a ver a la mujer como Dios la ve, con el mismo valor que el hombre. El plan de Dios desde el comienzo es que los hombres y las mujeres nos complementemos el uno al otro, con roles diferentes dentro del diseño divino. Bendiciones y bienvenidos una vez más, familia. Gracias por sintonizarnos aquí en Emuna Woman Podcast. Este es el episodio número 81. Gracias por tu sintonía y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, que actives las notificaciones y que comentes y que también compartas este video para que llegue a otras personas que necesitan escuchar el tema que vamos a estar compartiendo por estos medios en el día de hoy. También te invito a que visites nuestra página, se encuentra en la pantalla. Para aquellos que nos escuchan por otras plataformas digitales, puedes visitarnos a nuestra página www.vilmarigonzalez.com. También puedes conseguirnos como www.emunaonline.com. Quiero también recordarte que puedes obtener nuestro primer libro, La Metamorfosis. Este libro, La Metamorfosis, fue escrito por dirección de Dios, fue escrito por fe, fue publicado por fe y fue lanzado por fe. Este es un libro donde yo expongo parte de mis procesos, parte de mi vida. También hablo sobre cómo Jesús transformó mi vida por medio de la sanidad interior y la liberación. Y te doy herramientas en este libro para que tú también puedas ser parte de una liberación espiritual y de una sanidad interior y puedas vivir la vida en abundancia que Cristo pagó para que nosotros todos viviéramos. Bueno, en el día de hoy vengo con un tema que he estado orando por este tema hace meses. He estado meditando en este tema, buscando información, como todos ustedes saben, para exponer cualquier tema por esta plataforma digital que el Señor nos ha entregado, como lo es el podcast. Nos preparamos y todo tema que nosotros hablamos por estos medios está fundado bíblicamente por la palabra del Señor. No estamos aquí exponiendo temas a lo loco ni hablando simplemente opiniones humanas, sino que todo lo que traemos por estos medios es una revelación de parte de la palabra del Señor. Y en el día de hoy voy a estar exponiendo
lo que es el machismo y también lo que es el feminismo. ¿Qué se esconde detrás de esto y qué nosotros estamos llamados a hacer como hijos de Dios? Si vamos nosotros a la palabra del Señor, desde un principio vemos cómo fue establecida la creación. La palabra del Señor dice que Dios nos creó varón y hembra y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Quiero leerlo para que no haya confusión, exactamente tal y como aparece en la Biblia. La Nueva Versión Internacional dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Aquí vemos claramente donde Dios crea al hombre y a la mujer y donde le da unas instrucciones específicas a ambos, no tan solamente a uno, sino a ambos. Y le dice: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. O sea, que se enseñorearan sobre la tierra, que dominaran los peces del mar y todo lo que había sido creado por Dios. Ahora, cuando vamos a la Biblia y estamos viendo estos dos diferentes roles, el rol del hombre y el rol de la mujer, ambos fueron creados y ambos fueron creados para ser el complemento el uno del otro, no para causar una división, sino una sola visión y un solo establecimiento, el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a comenzar a hablar sobre el rol del hombre. Cuando escuchamos el nombre de Adán, yo estuve buscando información y dice que además de hombre significa humanidad. El nombre Adán se traduce en el Antiguo Testamento como Adán, con N al final, y es el nombre del primer hombre. Unas 20 veces usted va a encontrar el nombre Adán en la Biblia. Ahora, la palabra hombre se menciona más de 500 veces en la Biblia. La palabra hebrea Adam, A-D-A-M, en su sentido general, no tiene nada que ver con masculinidad, sino más bien con humanidad. Dios crea al hombre, ¿para qué? Para que fuera un agente de su reino. Dios crea al hombre para que dominara sobre todo lo que había sido creado por Dios y pusiera orden aquí en la tierra y estableciera el reino de Dios en este lugar, incluyendo también dominio sobre las fuerzas satánicas, sobre demonios, sobre principados, sobre potestades. La palabra del Señor dice: se nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones, ¿verdad? Y ninguna fuerza del maligno nos puede hacer daño cuando caminamos en esta autoridad como hijos de Dios. Ahora, el rol de la mujer, según la Biblia, dice que la mujer es un diseño especial creado por Dios. Desde el principio fue creada para ser ayuda idónea, pero quiero descifrar lo que significa ayuda idónea, porque ha habido una alteración en lo que significa esta palabra, este concepto, y es el rol de la mujer, bíblicamente hablando, fue el de ayuda idónea. Cuando nos concentramos en esta palabra de ayuda idónea, no es que es un rol secundario, sino que es un rol que complementa al del hombre. O sea que ambos roles están incompletos el uno sin el otro. Dios crea un orden familiar, Dios está creando un matrimonio, Dios crea esta relación matrimonial para que ambos enseñorearan y para que ambos ordenaran todo lo que ya Dios había establecido. Entonces, cuando vemos estos versículos del Génesis, de la creación, y cómo el hombre fue creado y cómo la mujer es creada, vemos allí que estos versículos contienen algo muy importante, y es que Dios crea al hombre, ¿ok? También se conoce como la humanidad, varón y hembra, ¿a qué? A su imagen y semejanza. Cuando Dios crea al ser humano, Dios crea
al hombre y Dios crea a la mujer. No crea al ser humano como un individuo solitario que puede hacer todo solo. No, Dios crea a dos individuos y estos dos individuos son dos personas totalmente distintas, con géneros totalmente distintos, con una capacidad totalmente distinta, pero más adelante nosotros descubrimos que estos dos géneros se unen y que son una sola carne. Usted puede conseguir eso en Génesis 2:24, cuando nos habla de que dejará al hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando vemos todo este cuadro de la creación de Dios, vemos que fue algo perfectamente creado por Dios. Pero ¿qué sucede cuando está la serpiente antigua, Satanás, quiere alterar lo que ya Dios había creado, lo que ya Dios había establecido? De aquí nace lo que es el machismo y nace lo que es el feminismo. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el machismo. El machismo es la creencia, la actitud y conducta que sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Sin embargo, esto no solo afecta a las mujeres, sino que también afecta a otros hombres, afecta a otros varones, porque dentro de esta creencia, un varón está con este pensamiento de que debe de probar que él está superior a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, cuando tiene esta mentalidad, cuando tiene esta mentalidad de que es superior a todo el mundo, los hombres tienden a rechazar lo que son sus emociones, lo que son sus sentimientos, quieren rechazar que son débiles emocionalmente, no pueden mostrar sus emociones ante las mujeres, ante ellos mismos, ni tampoco ante terceras personas, porque ellos tienen en su mente que esto los proyecta como débiles. Y esto lo vemos desde un principio. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que salió los otros días. No, lo estamos viendo en las familias, como también lo vemos en las congregaciones y como también lo vemos en la sociedad. Entonces, este término de el macho se siente en libertad, como tiene todas estas emociones alteradas y tiene todo este concepto de que yo no puedo enseñar mis sentimientos, yo no puedo enseñar que yo soy débil, yo no puedo lavar un traste o yo no puedo lavar ropa o yo no puedo hacer ciertas cosas que se han determinado como ser los quehaceres de la casa que le pertenecen a la mujer. Esta es su mentalidad porque quizás así fue su crianza y desde ese momento ese varón ha tenido esa mentalidad. Entonces, al tener estos aires de que es el que está en autoridad, tiende a abusar de su rol, disminuyendo a quién, a la mujer y también a otros hombres. Golpea y castiga y mata a la mujer tanto físicamente como emocionalmente, mentalmente, socialmente y espiritualmente. Algunas de estas características que el machismo enseña es agresividad, dominancia, promiscuidad, virilidad, sexismo, autonomía, fortaleza y papel de proveedor y restricción en la expresión emocional. Aquí pues no voy a enseñar cuáles son mis verdaderas emociones. Ahora, algo que quería hablar también es que no siempre son los hombres los que muestran machismo, también hay mujeres que son machistas. ¿Cómo así, Vilmari? Sí, hay mujeres que son machistas, hay mujeres que han estado toda su vida mirando este cuadro de machismo y se han acostumbrado y han entendido que la mujer tiene cierto rol en los quehaceres de su casa, que la mujer tiene que seguir ciertos roles y que el hombre siempre va a estar por encima de la mujer, porque han tergiversado el plan o han alterado el plan de Dios y el diseño de Dios desde un principio. Ahora, porque esto ha acontecido en el mundo, esto da lugar a otro movimiento muy peligroso que es el movimiento del feminismo. Quiero hablar un poquito sobre lo que es el feminismo. Es una filosofía que promueve la igualdad de los derechos
de mujeres, tanto en el ámbito social como en el político y el económico. Las primeras feministas lucharon por el sufragio femenino y lo consiguieron. Sin embargo, el feminismo de hoy día va más allá de ofrecer una simple igualdad, porque está poniendo lo que es, estas feministas modernas están poniendo lo que es el derecho al aborto, la desaparición de las indiferencias de género. Entonces, estas feministas radicales tratan de derribar cualquier tipo de dominio masculino en la sociedad y se oponen a los roles bíblicos de los esposos y de las esposas. Las feministas radicales rechazan la idea de que exista alguna diferencia entre hombres y mujeres, afirmando que cualquier diferencia que se perciba entre los sexos es únicamente un problema social. Entonces, ambos movimientos han alterado la identidad y la esencia de la humanidad, que fue creada por Dios desde un principio. Cuando hablamos del feminismo, estamos hablando de un movimiento que ha también revolucionado el mundo globalmente y que muchas mujeres cristianas, hijas de Dios, están practicando este movimiento feminista. Ahora, yo quiero hablarle de algo muy importante. Estos dos movimientos, detrás de estos dos movimientos se esconde algo muy poderoso, porque obviamente siempre que estamos hablando de estos temas, siempre hay algo detrás espiritual, ¿verdad? Lo espiritual existió primero. Todo fue hecho de lo que no se veía. Algo que no se ve es algo que está en la dimensión espiritual, y en este caso, lo que no se ve, tanto como para el reino de los cielos como para el reino de las tinieblas, estamos hablando del mundo espiritual. Entonces, en el ámbito espiritual, detrás del machismo y detrás del feminismo, se mueve un espíritu llamado Jezabel. ¿Qué es esto, María? ¿De qué estás hablando ahora? Vamos a hablar un poquito sobre esto. Cuando el feminismo surge, cuando vamos a la Biblia, nosotros obviamente conocemos que como consecuencia de un mal liderazgo, de la ausencia de la autoridad que Dios le da a Adán, Eva comete la desobediencia y come de la fruta. Pero en el momento en que Adán también come de esa fruta, ahí fueron sus ojos abiertos y entra el pecado. Eso lo sabemos, ¿verdad? El odio que vemos en este movimiento feminista surge por falta de paternidad, por falta de autoridad, por falta de educación y por falta de amor. ¿Y hay responsabilidad en el hombre? Por supuesto que sí, porque el hombre dejó su lugar. Y al hombre dejar su lugar, entra entonces lo que conocemos hoy día como el feminismo. Pero el feminismo radical está sentado en las bases del espíritu de Jezabel, tanto el feminismo como el machismo, ambos, porque este espíritu se alimenta ¿de qué? Del odio, del resentimiento, de la carencia de afecto, de la carencia de paternidad. La paternidad, la falta de paternidad es muy importante porque estamos viendo mujeres y hombres que crecen y esta falta de paternidad los hace cargar bajo una opresión de un espíritu de orfandad y se comienzan estos sentimientos de abandono, de rechazo a estar dentro de la persona. ¿Y qué hace? La persona comienza entonces a actuar bajo estos movimientos, ya sea el ser machista o el ser feminista. Ahora, a lo largo de las escrituras, si vamos a las escrituras, conocemos que Jezabel siempre quiso hacer 4 cosas esenciales, ¿ok? Y una de estas cosas era eliminar la visión y el liderazgo de la masculinidad del hombre que Dios había creado. Siempre quiso poner al hombre menos. También ella quiso callar la voz profética de los hombres que Dios estaba usando, que en el momento era la voz profética de Elías, y quiso matar a Elías porque no soportaba que un hombre tuviera autoridad, la autoridad de la que Dios le había dado, de señorear. También esta mujer
se atrevió a levantar una adoración falsa, una adoración idólatra. Ella trae con ella esta idolatría y la establece en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Y también ella quiso adoctrinar estas generaciones. Ella quiso cambiar todo lo que Dios ya había establecido. Hay un versículo bíblico que se encuentra en Revelación, en Apocalipsis 2, del 19 al 20, que dice: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y perseverancia, hablándole a la iglesia de Tiatira. Y le dice: además sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a quién, a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Este espíritu jezabélico está moviéndose en las congregaciones, está moviéndose en los hogares, está moviéndose en la sociedad. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener este discernimiento del Espíritu Santo activo para poder ver lo que se mueve y poder pelear en contra de esto, de esta corriente que se está moviendo. Este espíritu jezabélico es un espíritu falso que da profecías falsas, que se mueve en lo que es la idolatría, que busca reemplazar el diseño original que Dios estableció para el hombre y para la mujer, para alterar la creación y el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué podemos hacer nosotros, los hijos de Dios, al respecto? ¿Cómo nosotros podemos actuar a favor del diseño que Dios estableció? La igualdad entre ambos géneros, entre el hombre y entre la mujer, la estableció Dios desde un principio, al crearnos a su imagen y semejanza a ambos, al hombre y a la mujer, y a crearnos como complemento el uno del otro, no como competencia, no para que estuviéramos viviendo en división, sino para que ambos trabajásemos unidos para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando este espíritu jezabélico comienza a operar, está operando para alterar ese diseño de Dios. La igualdad se establece en la creación y se nos presenta el rol a cada uno de nosotros de cuál es nuestra posición, tanto hombre como mujer. Ahora, Jesús cuando viene, Él viene a restablecer esa identidad y esa esencia que ya desde un principio Dios había establecido. ¿Me sigue? Mira esto. Jesucristo nace ¿de quién? De una mujer, María. Luego de esto, tuvo hombres y mujeres como sus discípulos y sus discípulas en su ministerio. Estas mujeres y estos hombres ayudaron a expandir el evangelio. Esto lo podemos encontrar en los evangelios. Hubieron diferentes mujeres, la mujer samaritana, María Magdalena, fueron mujeres evangelistas, fueron mujeres que expandieron el reino de Dios, pero caminaron con Jesús de igual manera. Fueron mujeres que conocieron a Jesús, que eran parte de su ministerio, y también los hombres que fueron sus discípulos, fueron hombres que expandieron el reino de Dios y juntos trabajaron para el reino de los cielos. Entonces, ellos establecieron algo que ya había sido, o sea, ellos restablecieron algo que ya había sido establecido por Dios. En Gálatas 3, 26 al 29, quiero dejarlos con esto porque esto es muy importante. Este tema es muy importante que nosotros como hijos de Dios reconozcamos la alteración de estos movimientos. Por eso es que yo no creo en que la mujer permanezca sentada en silencio, que yo tampoco creo que la mujer enseñoree al hombre porque se convierte en feminista, que yo creo que el hombre de Dios debe tomar su lugar y que la mujer de Dios debe tomar su lugar. Ambos fuimos creados por Él y para Él. Así que yo estoy en total desacuerdo con los hombres machistas y con las mujeres feministas. Esto es algo que no se habla en las congregaciones. No es algo que usted va a escuchar constantemente hablando en las redes sociales. Es algo que nadie quiere traer por estos medios
pero a mí Dios me ha dado una instrucción de hacerlo y de hacerlo responsablemente y de exponer este tema por estos medios, porque es tan importante que nosotros como hijos de Dios entendamos cuál es nuestro lugar, que nosotros entendamos como hijos de Dios que hemos sido llamados a ser. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para lidiar con todo esto que está sucediendo hoy día dentro de las congregaciones, dentro de las casas, de los matrimonios, de las familias, de la sociedad? ¿Qué nosotros podemos aportar como iglesia, como hijos de Dios, como cuerpo de Jesús, para que esto no siga creciendo y llegando a algo que nos lleve a la perdición? Quise poner este tema por aquí porque, mire, como hija de Dios, he tenido que enfrentar discriminación, machismo, intimidación. He tenido que enfrentar varias situaciones a lo largo de mi vida. Yo sé que ustedes también, los que me están viendo en su casa, han tenido que enfrentar diferentes situaciones, pero esto de nuestra autoridad no está basada en la aprobación del hombre ni de la mujer. Nuestra autoridad está basada en nuestra identidad en Jesucristo, nuestra esencia, nuestro diseño de parte de Él. Yo te invito hoy a que tú entiendas que este tema es un tema muy controversial, pero es un tema que nosotros como iglesia debemos hablar, tanto con nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, iglesia, congregación. Es un tema que se debe exponer, que debemos educarnos. ¿Sabes por qué? Yo tengo algo que quiero decir por estos medios y es que cuando nosotros nos educamos y nosotros estudiamos la palabra de Dios, ganamos conocimiento, pero también revelación de parte del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hablar de temas sin haberlos estudiado. No podemos compartir la palabra de Dios si no sabemos lo que estamos hablando. Tenemos que ser sabios en esto. Tenemos que entender que Jesucristo mismo enseñó, predicó, discipuló a sus discípulos 3 años antes de que sus discípulos predicaran y enseñaran a sus discípulos y a sus discípulas. El apóstol Pablo, uno de los mejores maestros, fariseos, que estudió con el maestro de los maestros, Gamaliel, sabía del estudio de la palabra, pero cuando tuvo esa intimidad con el mismo Jesucristo y el Espíritu Santo le trae la revelación, entonces también enseñó a Timoteo, enseñó a Tito, predicó el evangelio, enseñó, pero no podía enseñar si no sabía lo que estaba hablando. Entonces, estos temas es importante que nosotros los hablemos por estos medios. Y como instrucción de parte de Dios, yo le he traído este tema en el día de hoy, porque es importante que abramos nuestra mentalidad, abramos nuestros ojos a lo que está sucediendo en el mundo. No podemos ponernos un blindfold, no podemos ponernos algo que nos tape los ojos y que no poder ver lo que está sucediendo porque está frente a nuestros ojos. Lo estamos viendo. Nuestros hijos lo están viendo de igual manera. Nuestras generaciones lo verán. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, vamos a equiparnos, vamos a aprender, vamos a enseñar a nuestros hijos. Gálatas 3, 26, 29, lo dejo con esto. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Y si ustedes permanecen en Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Eso está en Gálatas 3, 26 al 29, la traducción Nueva Versión Internacional. Entonces nosotros debemos ser ejemplo de lo que Jesús ya restableció en la humanidad. Decir no a la discriminación, no al abuso, no a la alteración de la creación de Dios, no al machismo y no al feminismo, sino que como hijos de Dios sigamos su modelo y no el que a nosotros nos dé la gana de seguir, ni lo que este mundo nos quiera que nosotros, ni lo que este mundo quiera que nosotros sigamos. Así que le dejo en el día de hoy con esta palabra que más que un podcast yo creo que fue una reflexión, una enseñanza
que nosotros podamos entender que estamos en los últimos tiempos, están aconteciendo muchísimas cosas, muchísimas señales se están cumpliendo, que nosotros lo que tengamos más importante para hacer seamos seguir expandiendo el reino de Dios, seguir predicando las buenas nuevas, que nada ni nadie nos pare de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así como siempre, le invito a que visite nuestra página web. En esta página nosotros ponemos muchísima información. Ahí está nuestra visión, nuestra misión, en qué creemos, qué representamos. También están todos los episodios de Muna Woman Podcast. Todos estos episodios donde también hemos tenido entrevistas de diferentes invitados e invitadas al podcast que han dado su testimonio. Quizás su testimonio pueda ser de bendición para tu vida y te puedas identificar con alguno de ellos. También tenemos la escuela Emuna, esta escuela que hemos estado trabajando en ella por dirección de Dios y por instrucción de Dios, no por emoción de Vilmari, sino esto es una instrucción de parte de Dios y sé que va a ser algo que Dios está apoyando y va a seguir apoyando, así como Dios ha estado apoyando este podcast que comenzamos hace casi 3 años atrás. Hemos visto la multiplicación, hemos visto el crecimiento de parte de Dios y vamos a seguir hasta que Cristo venga o hasta que Él nos diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que gracias a todos ustedes por sintonizarnos en el día de hoy. No te olvides de llevarte la copia de la Metamorfosis. Vamos a estar remarketing este libro de la Metamorfosis. Es un libro que usted tiene que tener en su casa, pero no para que coja polvo, sino para que lo lea, para que puedas entender todos los secretos y todos los misterios que hay cuando nosotros estamos sanos en nuestro interior y no en superficie, no algo por fuera, sino algo que realmente tenga fruto. Lo que predique, que practique. Ese es mi nuevo slogan. Así que gracias a todos ustedes por sintonizarnos en el día de hoy y será hasta la próxima. No te olvides seguirnos en nuestro canal. Tenemos otra entrevista para el próximo podcast que sé que será de mucha bendición. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.